Perfecto, muy buenos amigos. El día de hoy vamos a ver un poquito más acerca de las redes neuronales de grafos, ¿no? Así como existen las redes recurrentes, ¿vale? Las redes convolucionales, existen las redes de grafos. ¿Y de qué trata de esto? Eh, Meramente en un video anterior ya habíamos visto que las redes recurrentes ayudan mucho a la parte de reconocimiento de patrones en secuencias, que pueden ser, por ejemplo, sonidos o cuestiones que pueden ser a través del tiempo, así como pueden ser los stocks, etcétera. En la parte de convolucionales intenta averiguar más bien patrones a través del espacio, es decir, por ejemplo, reconocimientos de caras, de imágenes, reconocimiento de objetos, etcétera, ¿no? De ahí surge todo lo que es, por ejemplo, los modelos YOLO, los modelos, eh, por ejemplo, un MobileNet B2, o igual el famoso MediaPipe, que tal vez algunos de ustedes no sepan, pero este meramente, pues, digamos que le muestras tu manita, tu cara, tu cuerpo, y te absorbe los landmarks de tu cuerpo para identificar cómo te estás moviendo, ¿no? Entonces, meramente estos tipos de redes neuronales se especifican para un cierto tipo de patrón según su caso de estudio y las redes de grafos igual tienen lo suyo. Habíamos mencionado meramente que estas redes neuronales de grafos se estaban utilizando exclusivamente para crear mapas de olores, ¿vale? O sea, justamente como estaba haciendo la empresa Osmo AI, ¿vale? Pero ahorita nos vamos a especificar un poquito más de qué trata, qué es, cómo se come. Y intentaremos navegar un poquito acerca de, bueno, cómo se puede, voy a decir, codear en cierto sentido, ¿vale? Entonces, yo ahorita había hecho pues, con el chat GPT, había investigado un poquito más acerca para ver de qué trata, cómo se puede hacer, etcétera. Entonces, primeramente, ¿vale? Quiero mencionarles de qué es como tal, pues estas redes neuronales de grafos, ¿vale? Eh, Primeramente, pues, como su nombre lo dice, eh, intenta, voy a decir, agarrar toda esta, todas estas redes neurales, intenta eh, entrenar por capas, simulando que son ciertos grafos. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, eh, meramente la red neuronal intenta operar directamente con, con la base de datos estructuradas como si fueran grafos. O sea, es un modo de comportamiento en vez de que fuera, por ejemplo, como matrices o que fuera algo lineal, etcétera. Es más bien intenta modelar los patrones como si tuvieran varias relaciones complejas con nodos, ¿vale? Y sus conexiones. Algunos que piensan, bueno, pues una red neuronal artificial, pues ya lo tiene, ¿no? Pero pues aquí lo que se intenta es generalizar un poco más de manera más abstracta con esta estructura de datos de grafos específicamente, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo. Imagina que, no sé, quieres entender cómo influye cada persona en su red social y pues no solo importa quién es cada individuo, sino que también está conectado entre sí. Esa cuestión de tus amigos, tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, en las redes neuronales de grafos, pues permite que una red neural tenga en cuenta pues, todas estas características de nodos, como la estructura del grafo en sí, ¿no? Porque pues hay una estructura de quién es tu padre, cómo estás conectado con tu trabajo, cómo estás conectado con tu escuela, tus estudios, tu personalidad, etcétera. Entonces, bueno, la idea clave detrás de todo esto es propagar la información que tienes de tus relaciones a través de todo este grafo. Y bueno, cada nodo pues tiene, por así decirlo, un estado. Se combina toda la información propia que tiene con tus vecinos, ¿vale? Y de ahí, bueno, esto se repite pues varias veces, ¿no? Qué tanto se procede por tus relaciones para saber quién eres, así para que pues toda esta información fluya a través de la red y pues se capture pues realmente estos patrones de diversidad de escalas, ¿no? Entonces, al momento de tener todo esto en cuenta, vamos a ver un ejemplo muy rápido que le había preguntado justamente a ChatGPT crear pues esta parte de código para que ustedes vean cómo se está poniendo, ¿no? Esto es meramente en TensorFlow, ¿vale? Y esto se los voy a poner en un repositorio, ¿vale? Eh, Déjeme ajustar Ok, perfecto.
Meramente aquí utilizamos TensorFlow, que se le había pedido, que había interactuado ahí. Se utiliza TensorFlow para las redes neuronales de grafos, NumPy para ahí tratar pues con la estructura de datos. Vemos que primero se está preparando los nodos acorde al grafo, número nodos 4, muy poquitos ahorita para no poder entrenarlos, pero pues nada más tenerlo como ejemplo, ¿no? Vemos que aquí tiene ciertas direcciones. Tenemos 4 grafos en total, del 0 al 4. Cada nodo tiene un vector de 3 dimensiones, ¿no? Eh, de aquí nos dice que, bueno, una vez teniendo esto en cuenta, porque tiene cierta dirección, tiene cierta magnitud a la dirección de otro nodo, y aquí tenemos pues el origen de sus aristas, ¿no? Y sus destinos. Me imagino que acorde al índice, se refiere por ejemplo al nodo 0, a cuáles son sus orígenes de aristas y cuáles son sus destinos, ¿no? El nodo 0 se va al 1, el nodo 1 se va al 2 y así sucesivamente. Aquí nos dice el número de aristas, cuántas aristas voy a tener en total, ¿vale? Las etiquetas, por ejemplo, para un objetivo global para el grafo, ¿vale? Y aquí, pues como tal, todo lo que ya tenemos anterior de, de las aristas y de los nodos, pues ya los convierte como tal en características y en índices para pues, meterlos dentro del framework de TensorFlow, ¿no? Aquí como tal se crea pues el objeto de grafo, ¿vale? Para poder llegar a tenerlo en piezas. Y vemos que aquí primeramente pues define el conjunto de nodos. Una, para dentro de este conjunto de nodos, todos los campos, se va a poner las características, ¿vale? Que ahí ponemos los features de nodos, ¿vale? Y el número de nodos totales. Y de ahí se pone pues cuáles son pues, la parte de las aristas, los edges. Se define todo el conjunto, ¿vale? Se pone estas características de las aristas, ¿vale? Que en este momento pues no tiene. Se pone el número de aristas, se pone el nodo de origen y el nodo de destino, ¿vale? Y de ahí pues ya se procede a definir todo el modelo. Entonces, nada más para recapitular antes de perdernos, pues meramente se preparó la información en cuestión de los nodos, en cuestión de las aristas, sus características, ¿vale? Su número, se prepara el grafo de cómo está hecho y de ahí se procede a hacer pues como tal la clase para pues hacer el modelo de red neuronal. Entonces vemos que aquí utiliza Keras para inicializar, ¿vale? Y vemos que se define una capa de actualización del grafo, graph update, ¿vale? O sea, meramente porque habíamos mencionado que justamente se hace esa actualización iterativamente, ¿no? En cuestión de saber cuál es el patrón de las relaciones. De ahí se menciona, ok, vamos a hacer el update del grafo, acorde a los nodos que tienes, dime cómo vas a hacer el update, ¿no? Entonces aquí está definiendo cómo reciben los nodos el mensaje a través de las aristas. Aquí menciona que va a haber una convolución simple, ¿vale? Por lo que se menciona, para todos los nodos y la función del mensaje tendría una transformación caracterizada. Entonces, lo que pasa es que una vez que tienes tu grafo, dentro de los nodos estás diciendo va a haber una convolución simple, estás metiendo un layer de densidad, ¿vale? Para transformar estas características con una activación relu y de ahí un método para agregar los mensajes de los vecinos. Entonces, recuerden que bien, al ser un grafo, pues tienes como varios nodos alrededor o vecinos en este caso. Entonces lo que quieres es, una vez que tienes pues, la convolución, una vez que tienes el dense, quieres pues al final condensar toda esta información y en este caso lo hace con un promedio. Al terminar todo esto del nodo, eh, que hace eso del promedio, otra vez pues hace una transformación de la agregación de los mensajes y utiliza una capa de dense, ¿no? Una vez que se pasa todo eso, intenta hacer una predicción final para que tenga al final solamente un campo, un output, ¿no? Entonces aquí hace la llamada, por ejemplo, del grafo, nada más como ya una función. Dice, bueno, vamos a aplicar la capa de actualización del grafo acerca de su propia clase. Se obtiene la representación final de los nodos, ¿vale? Se calcula la representación global del grafo, ¿vale? Se expande las dimensiones y se obtiene la predicción final. Entonces, meramente para ver como un poquito de código en general,
Vemos que como tal se adentra dentro de un grafo, intenta hacer una convolución simple, se hace un dense layer con su ReLU, de ahí se procede a tener el promedio. Al finalizar toda esa parte, se intenta de nuevo tener un slayer para pues, transformar la información. Y al finalizar pues todas estas direcciones, se toma por al último un enslayer, ¿no? Y se hace esta llamada para que todo el grafo tenga pues esta representación. Entonces, una vez que se tiene todo eso, se puede inicializar el modelo, ¿vale? Se compila como tal, el optimizador, en este caso utilizó el mean square error y el optimizador para el alfa, que en este caso es la función de pérdida, ¿no? Utilizó el optimizador Adam, que es muy bueno. Eh, y bueno, aquí nos dice, pues para preparar los datos se pueden utilizar estas funciones para volver los tensores, para parte de grafos y para parte de labels, que pues había mencionado en la parte de arriba. Y por último, pues se combinan los datasets de grafos y las etiquetas. Se entrena el modelo, un epox de 20, y con eso ya se podía tener un modelo entrenado basado en grafos, ¿no? Esto es para que como tal, pues se tenga como tal un modelo entrenado acorde a las etiquetas de las relaciones, y esto nos puede servir no solamente para parte, por ejemplo, de red social de detectar ciertos patrones, sino también para ciertas recomendaciones. ¿A qué nos referimos de recomendaciones? Tal vez tú compraste no sé, en Amazon, por ejemplo, compraste papitas y compraste chetos, ¿no? Entonces, muy posiblemente dices, oh, bueno, viste papitas y chetos, hay una cierta probabilidad por la relación que tú tienes con otros usuarios de que estés viendo, por ejemplo, no sé, una película y por tanto necesites pilas AA. Entonces te va a salir una compra de pilas AA, aunque para ti tal vez no tenga sentido, a otros usuarios muy posiblemente sí. Y bueno, esto solamente fue voy a decir, una explicación justamente cómo funcionan las redes neuronales basadas en grafos. Espero que les haya gustado como tal. Dejen su comentario qué tal les gustó, qué no les gustó, etcétera. Me gustaría escucharlo sobre todo para ver si se puede seguir con más explicaciones técnicas. En este sentido, ver qué tan breve lo puedo llegar a hacer. Y bueno, no olviden suscribirse, dejar su like, comentario, dislike también. Son más que bienvenidos y ayuden a compartir. Hasta pronto, nos vemos en un siguiente video.